Capítulo 6. Síntesis y sincretismo. El autor hace una notoria diferencia entre síntesis y sincretismo. En el sincretismo podemos hablar de una simple yuxtaposición de elementos, colocados de manera arbitraria. Entre sus máximos representantes podemos citar al ocultismo y el teosofismo. Mientras que en la síntesis existe una intervención de elementos superiores a lo humano, lo cual lo guía a una comprensión de los principios metafísicos comunes a todas las tradiciones, lo que evidencia la real naturaleza de esta verdad. La confusión de ambos términos radica del pensamiento profano de querer reducir toda coincidencia que ellos logran determinar a unas aparatosas explicaciones históricas, o peor aún, psicológicas, negando de antemano toda noción y una tradición primordial. El sincretismo no puede escapar de la multiplicidad en la cual se encuentra y que más bien ayuda a mantener, siendo una partícula más de la circunferencia, mientras que la síntesis nos aproxima hacia el centro de dicha circunferencia. Finalmente, cabe destacar que la síntesis está inspirado en el conocimiento tradicional, el cual procede siempre del interior y no del exterior. En este capítulo, el autor hace esta notoria diferencia entre síntesis y sincretismo, que mientras el sincretismo de distintas formas tradicionales lo que hace es mezclar, tomar elementos de una cultura y de otra cultura y meterlos, vamos a decirlo coloquialmente, en una licuadora. La síntesis es más bien, vamos a decirlo así, una adaptación de orden superior de una determinada tradición para la época. Podemos hablar del budismo y del cristianismo en sí mismos como procesos que fueron de síntesis, es decir, tomar elementos de la tradición judaica y del hermetismo y poderlos llevar a una comprensión de orden superior. Así hace lo propio el budismo con respecto al hinduismo y al Tao. Entonces, muchas personas suelen confundir y considerar que cuando vemos elementos de una tradición en otra, entonces siempre es sincretismo. O, peor aún, que cuando se reconocen cosas que son de orden de síntesis, piensen entonces que más bien es un sincretismo, o pensar que un sincretismo siempre es síntesis, que sería lo más grave. Entonces, el autor hace esta denuncia, hace esta advertencia con respecto a las aparatosas explicaciones históricas y el psicologismo. Lo que plantea es que han existido autores que, por decir un ejemplo, reconocen elementos de una tradición y que tienen coincidencia en otra forma tradicional que tal vez históricamente no tuvieron una conexión, vamos a decirlo así, fácil de explicar. Entonces, tratan de plantear que históricamente entonces una cultura fue a la otra o de la otra a la una, para poder justificar por qué ciertos elementos pueden ser simbólicos, rituales, de ciertas palabras sagradas, etcétera, coinciden en una cultura y en la otra. Recordemos que para el punto de vista tradicional, absolutamente todas las formas tradicionales provienen de la famosa protoparadosis, es decir, de la tradición primordial. Entonces, no es de extrañar que tanto una cultura como la otra hayan tomado estos elementos del mismo origen. Entonces, no achacársela ni a una ni a la otra el origen, o vamos a decirlo así, el que se encuentra este elemento, sino que todas provienen de la misma verdad una. Igual mismo, critica el psicologismo en el sentido, como lo plantean algunos autores, como Jung, con los arquetipos, que hay culturas que se conectan con otras psicológicamente, como una especie de egregor, corpus psíquico, y que entonces una le transmitió a la otra ciertos símbolos. No, es porque de nuevo vienen de la protoparadosis, es decir, del origen uno que es común a todas las tradiciones.
como que yo reconociera en un primo mío elementos faciales, vamos a decir así, del genotipo, que sean coincidentes con los míos. Y yo trate de decir que entonces fue que él es hijo mío o algo por el estilo. O él tratar de argumentarlo hacia el caso de él. Entonces no es porque venimos de los mismos abuelos. Entonces, en el mismo orden de ideas, estaríamos hablando de la tradición primordial, que es la originaria de todas las demás tradiciones. Capítulo 7, contra la mezcla de las formas tradicionales. Este capítulo es de gran importancia, debido a que la mezcla de diferentes formas tradicionales puede generar una desviación o una interrupción del desarrollo interior, especialmente en lo que concierne a la parte operativa o ritualística. En el capítulo anterior se habló del sincretismo, siendo esta más inofensivo por su carácter teórico, mientras que en la mezcla de los ritos se puede afectar la psique. Por otra parte, quien ha logrado la conciencia de la unidad y la identidad fundamental de todas las tradiciones se encuentra más allá de las formas y del dominio psíquico. Por lo tanto, no se verá afectado por las diferentes formas en las tradiciones, sino que verá diferentes formas de la verdad una. Para este, que está parado en el centro de la rueda, las diferentes formas son rayos que convergen en el centro. Sus grandes discrepancias aumentan a medida que nos dirigimos al exterior. Solo quien está en el centro verá la verdad una y podrá entender todas las tradiciones sin necesidad de practicarlas. Finalmente, quien está realizando el viaje desde el exterior de la circunferencia hacia su centro, transita una vía o un rayo de la rueda como un ermitaño, mientras que quien ya ha llegado a su centro está estático, permaneciendo en la cima de una montaña, observando igualmente las diferentes vertientes. Para quienes no le entienden, le verán como un loco al borde de un risco. Para este capítulo hacemos entonces la diferencia que ya había hablado el autor entre síntesis y sincretismo, en donde mientras la síntesis es una adaptación, vamos a decirlo, de orden superior, obviamente manteniendo la esencia de la protoparadosis, para el sincretismo, cuando lo llevamos a la parte operativa, es decir, lo empezamos a operar ritualmente y tomamos elementos de una forma tradicional y de otra y lo mezclamos en la licuadora que les estaba mencionando, puede ser más grave si empezamos a involucrar estos elementos rituales en nuestra vida, en nuestra psique, en nuestra alma. Es como que ahora yo agarrase esta licuadora y la conectara con un televisor, por decir un ejemplo, y luego enchufara eso. ¿Qué pasaría si prendo entonces la licuadora? ¿Qué pudiera pasar con ese aparato que está mezclado? Puede ser que eches a perder la licuadora, puede ser que eches a perder el televisor, puede ser incluso que eches a perder ambas, o más grave aún, que incluso dañes el sistema eléctrico de toda la casa. Entonces, en este mismo orden de ideas, la afectación de la psique puede ser bastante grave. No solamente es un mero discurso teórico sobre sincretismo, sino que cuando se pone operativo el sincretismo puede generar una desviación en el alma del individuo que puede llegar a ser incluso prácticamente irreparable. Entonces, es delicado, el autor lo denuncia con bastante gravedad y hace siempre bastante énfasis en tener mucho cuidado con muchas de estas formas pseudo-iniciáticas que existen hoy en día, que toman elementos rituales, generalmente del Oriente, más específicamente del hinduismo, y lo meten en su propia cultura occidental moderna. Y bueno, generan bastantes desviaciones y bastantes cosas que hemos denunciado en otras oportunidades. Hemos visto cómo muchos de estos elementos
se ven hoy en nuestra modernidad con bastante cotidianidad. En cursos de meditaciones, de milagros, de no sé, un pocotón de cosas, en donde de manera coach, no sé qué más, un poco de manera irresponsable, se mezclan elementos rituales en cosas bastante profanas y a veces mezclándolos con otras formas tradicionales. Entonces, esto puede generar un daño psíquico más o menos grave, dependiendo de la naturaleza del rito, qué tan profundo está siendo planteado. Y es importante también resaltar muchas formas modernas que yo diría que hoy en día también están pululando, y lamentablemente también habría que denunciarlo así. También tenemos muchas cosas iniciados y escuelas que se han prestado precisamente a este tipo de prácticas. Entonces, nos ha llamado poderosamente la atención cómo hemos visto de un tiempo para acá bastantes cosas que pueden ser considerados entonces de naturaleza contrainiciática. La contrainiciación ha hecho bastante espacio y prácticamente ha logrado invertir mucho conocimiento y muchas cosas que uno en principio pudiera ver a simple vista como cosas iniciáticas. Y a la luz de lo que es precisamente tomar elementos en principio sincréticos y tomando mezcla de formas tradicionales, o sea, mezclando elementos, podemos ver cómo incluso se llega a invertir el orden, precisamente lo que busca la iniciación. ¿Qué queremos decir con esto? Hay muchas escuelas iniciáticas o pseudo iniciáticas y muchos iniciados que empiezan a practicar cosas tomadas, por decir un ejemplo, del tantra, cosas incluso de magia sexual, cosas que toman incluso de otros elementos, así sea de manera positiva, con buenas intenciones. Hemos visto cómo en algunas logias se hace trabajos, por decir un ejemplo, de Eucaristía o de otros ritos, de otras formas, y lo que hacen esta mezcla es precisamente generar este tipo de cortocircuitos que estamos mencionando. Que en este caso, como estamos hablando de la psique, del reordenamiento psíquico que está haciendo el iniciado, en este caso sigue siendo algo que más bien afecta, algo que más bien, por eso hablamos de la contrainiciación, busca más bien llevar a desviarte o llevar hacia abajo. Otro aspecto que es importante, aprovecho el comentario, está bastante de moda, todo el tema que es asociado a coach ontológicos, meditación en estado alfa, los famosos programación neurolingüística, o sea, muchas cosas que están ahorita de moda, que toman elementos tradicionales y lo que buscan es precisamente también invertir el orden natural de las cosas, ¿no? Esa ponerte a estudiar cuando estás dormido, poniéndote audífonos y tratar de aprender cosas así. Todo ese tipo de cosas son prácticas precisamente que lo que buscan es, por un lado, desviarte, por otro lado, te generan ruido psíquico, por otro lado, precisamente lo que están es generando un sincretismo, y si le colocan elementos rituales o dentro de un contexto de una escuela iniciática, vamos a decirlo así, las conclusiones son mucho peores, ¿no? O sea, puede llegar a hacerse mucho más daño. Entonces yo he conocido grandes maestros iniciados de algunas escuelas que permiten hacer este tipo de flexibilización y que lamentablemente las conclusiones son dañinas para las personas y para los miembros incluso de los iniciados que confían en estos maestros o en estas personas. Vuelvo otra vez al punto, desde el punto de vista de la profanidad, todo lo que es ese famoso PNL, los coach ontológicos, porque aunque parezca simple o superficial o de subestimar, muchos de ellos toman elementos que efectivamente son tomados de la tradición, elementos simbólicos y elementos rituales de cómo trabajar entonces en la mente, pero llevado
hacia afuera. Es como tomar elementos de la meditación, pero en vez de buscar el mundo interior y conocerse a sí mismo, es dominar hacia afuera, es llevarlo hacia el plano exterior. Y eso es precisamente lo que buscaría hacer lo que se denomina un mago negro. Es invertir el orden precisamente del crecimiento espiritual hacia afuera, dándole entonces protagonismo y dándole importancia a lo que está afuera. En el otro escenario, como hemos hablado del estado alfa, la hipnosis, viajes astrales, aquí aprovecho para hablar de todo eso, tratar de hacer que si evaluar las vidas pasadas, todas estas cosas que se ponen en un estado de sumisión son sospechosas. Te pueden dejar abierto a que entren entonces otros elementos psíquicos dentro de la mente de uno, porque uno queda abierto, la persona no sabe cerrarse. Obviamente estas personas que hacen estas prácticas dentro del contexto profano tampoco saben lo que están haciendo, ni con qué energía se están manejando, ni que estás operando en la psique. Entonces no saben cerrarse. Al no saber cerrarse, todo eso va entrando en la persona. Los que se colocan como medium, todas estas cosas son también cosas contraproducentes. Entonces nosotros no recomendamos ni los viajes astrales, ni ponerse a estudiar en estado alfa, ni los PNL, ni algunos COAS. Los otros son siempre estafadores y ya. Que pierden el tiempo. Todas esas cosas pueden ver que están incluso llevados hacia afuera, hacia el materialismo, hacia el mercantilismo y hacia las cosas más grotescamente ambiciosas, ¿no? De hecho, buscan es exaltar la vanidad y el ego de la persona. No buscan el crecimiento personal real, tu verdadera misión en la vida, tu verdadera función en este mundo. No, lo que buscan es mejorar tus condiciones materiales. Cuando ustedes analizan, se van a dar cuenta que todo siempre lleva a esa superficialidad mercantil, ¿no? Que es la característica del mundo occidental moderno en el cual nos encontramos hoy en día. Pero bueno, aprovecho entonces este capítulo para hablar de todo ese pocotón de cosas que están pululando por ahí en el aire y que lamentablemente muchas personas que empiezan a incursionar en este campo se van a encontrar en el camino con muchas de estas cosas. En resumen, y dejo el espacio para las preguntas y para el aporte, en resumen, sospechen de cualquier cosa que no los coloque ustedes en un estado de conciencia. Cuando ustedes los ponen que si a tomar algún tipo de droga, o que uno está dormido, o que uno no está consciente de lo que se está haciendo, sospechen de eso. El camino iniciático es un camino activo, es un camino protagónico, en donde uno sabe cabalmente qué está haciendo, por qué lo está haciendo, hacia dónde se está dirigiendo y el porqué del símbolo y el porqué del método. Todo tiene un sentido y ese es un sentido que tiene una coherencia y un orden. Cuando uno está en un estado de sumisión, que uno no sabe hacia dónde le están llevando, ni por qué están ocurriendo las cosas, ni por qué funcionan, sospechen de todo eso. Sospechen de que uno esté entonces en ese estado de pasividad. ¿Ok? Entonces no es recomendable. Sé que también está de moda por allí el consumo de ciertas drogas, de ciertas hierbas. Eso todo es parte, en el mejor de los escenarios, del exoterismo con X. No es una vía iniciática. El iniciado no requiere de unas hierbas ni unas drogas para poderse descubrir a sí mismo, porque esto es algo exterior a él. ¿Qué va a pasar el día en donde él se quiera buscar a sí mismo y no consiga la droga? Entonces, no son prácticas totalmente exotéricas y ni siquiera religiosas. Un exoterismo no religioso que está por debajo del exoterismo religioso, obviamente. Fíjense que estaba hablando ahorita del capítulo de síntesis y sincretismo y contra la mezcla de las formas tradicionales, ¿no? Para mí es uno de los capítulos más fuertes y más importantes para el iniciado, porque este capítulo, a diferencia de los otros de alguna manera nos colocan como en contexto, ¿no? De qué es la iniciación y de ciertas cosas que vale la pena siempre recordar y siempre irlo tomando. Pero realmente uno de los capítulos que te habla de un peligro real para el iniciado, ya siendo incluso una persona que practica una vía, es esta posibilidad de desviarse, esta posibilidad de incluso ya siendo un maestro, yo he visto a varios maestros caer en este escenario,
es como una amenaza que está presente siempre en el camino del iniciado. Ese gustico de querer, yo le llamo tomar atajos. Yo digo coloquialmente que a los hermanos que el diablo está en los atajos. El iniciado es una persona que toma conciencia del camino espiritual como un estilo de vida. Es una forma de ser. Es tu día a día, tu manera de expresarte en el mundo, en tu pensamiento, en tus palabras, en tus acciones, todo. Pero cuando vemos estas personas que quieren tomar atajos, entonces empiezan a inventar, y aquí es donde viene la cosa interesante de cómo te puedes desviar, y no solamente inventar, sino que yo diría que es que realmente llegan a perder la fe y la esperanza y se hacen impacientes. Quieren ver resultados rápidos y entonces empiezan a agarrar todo este tipo de caminos y aquí es donde viene el sincretismo. Empiezan a mezclar cosas, como estábamos hablando, empiezan a meter cosas del hinduismo, empiezan a meter cosas de magia, empiezan a utilizar drogas, empiezan a ponerse en hipnosis, en estado alfa, en estado de sumisión, etcétera, etcétera, muchas cosas de esto, que lo que buscan es, de alguna manera, abrirte, sacar provecho de cierto componente de tu mente, de tu psique, pero sin saberlo cerrar. Y lamentablemente con una intencionalidad, como estamos mencionando, hacia afuera, grotescamente y groseramente materialista en la gran mayoría de los casos. Casi siempre estas cosas son para conseguir o conquistar algo dentro de las características o dentro de los beneficios de este mundo. Dudo mucho que una persona de estas haga estas cosas para mejorar como persona. No, casi siempre lo hacen, o bueno, es peor aún, muchas personas que piensan que mejorar como persona significa tener más dinero, ¿no? O cosas así. Lamentablemente se ha contaminado mucho y yo digo que hoy en día tenemos un reto adicional al que plantea el autor Guénon, que es el reto de que incluso muchas de estas personas, por ahí están unas cosas que se llaman el secreto y todas esas cosas, que utilizan hasta la misma terminología. Y llega un punto que cuando tú hablas con estas personas piensan que están en una vía espiritual, un camino iniciático, porque están haciendo todas estas cosas que les han planteado, cuando realmente lo están alejando. Entonces ocurre tanto con los profanos, y que es la característica de esta época, le sacan pastillitas, cápsulas que les sirve puntualmente para algunas cosas, como también para el propio iniciado. Y entonces es una mezcla de cosas. Más grave aún todavía, aparte de lo que estamos mencionando, de todo esto que está pululando, que está de moda, es el caso ya de explícito de cuando un iniciado en una escuela o grupo de personas, peor aún todavía, ritualmente mezclan cosas de una escuela con otra. Que si yo le meta elementos del Tao dentro de la masonería, o meta cosas de la Kabbalah dentro del Tao, y así. Entonces, el autor aclara muy bien la diferencia entre síntesis y sincretismo. La síntesis es cuando efectivamente existe una adaptación de una forma tradicional. Por ejemplo, aquí le coloco el fondo de esta tabla esmeralda que está acá, que es del hermetismo. El hermetismo precisamente se fusionó históricamente con la cristiandad, con el cristianismo. ¿Ok? Entonces, de hecho, la cristiandad también tomó elementos grecorromanos, elementos helénicos, y obviamente su propia raíz, su propia fuente judaica. Entonces, en el cristianismo se generó un proceso de síntesis. Lo propio ocurrió con el budismo. El budismo en su época también tomó elementos del hinduismo y tomó elementos del Tao y le dio su propia forma. ¿Ok? Pero en estos dos escenarios históricos, que yo diría que serían las únicas dos excepciones para mí de estos procesos, es perfectamente armónico el método, porque precisamente dirigiéndose hacia el centro, pudieron ver la esencia más allá de las formas. Entonces, fíjense que no es casual que tanto el caso de Buda Shakyamuni como el caso de Jesús el Cristo
son los dos que tienen el título de Dios. O sea, se les reconoce como Dios en la tierra, porque precisamente pudieron lograr trascender, ser precisamente el verdadero ser. O sea, y fíjense que simbólicamente ambos vencieron al diablo, otro símbolo que llama poderosamente la atención, ¿no? Ambos pudieron derrotar al diablo. Entonces, ¿qué es el ego al final del día? Estos seres que tienen el título de ser reconocidos como Dios, tanto en una escuela como la otra, que pudieron vencer simbólicamente al diablo, al ego, son los que precisamente pueden hacer un proceso de síntesis, y lo hicieron así en la historia. Todos los demás mortales, hombres comunes, que se ponen a hacer estas cosas, generalmente lo que terminan haciendo es un sincretismo, y aquí es donde el autor habla del sincretismo, que es una mera yuxtaposición de formas, es decir, tomar elementos y pegarlo con pega loca, y eso no tiene ni pies ni cabeza. Es lo que ya uno llama una quimera, un Frankenstein. La alquimia, la quimera eran esos seres imposibles que formaban con otros varios animales juntos, ¿no? Entonces tú veías un león con alas y patas de cordero, cualquier cosa. Entonces, eso es una quimera. Entonces, eso es el sincretismo, una mezcla sin sentido de formas que no te llevan a nada, no tienen una esencia. Mientras que la cristiandad y el budismo consiguieron su propia esencia. Ellos después en el tiempo pudo aflorar mejor su propia naturaleza, su propia verdad, ¿no? Y todo este proceso fue poco a poco diluyéndose, hasta el punto que ya hoy en día prácticamente se hace imposible ver dónde se encuentran este proceso de síntesis que efectivamente fue en su momento histórico tanto la cristiandad como el budismo. Entonces, siempre es bueno aclarar la diferencia entre síntesis y sincretismo. Muchos iniciados sienten entonces el prurito, las ganas de querer también hacer su propio proceso de síntesis, pero lo que terminan es haciendo una mezcla, como decimos, un sincretismo, una quimera, que es peligrosa porque cuando se hace, y es el capítulo siguiente, la mezcla de las formas tradicionales, no es un proceso meramente teórico que yo escribo en un libro y alguien me lo pueda comprar o no, sino que cuando ya tú lo operas ritualmente, esta mezcla, vas a generar un desorden psíquico, no solamente en el individuo que lo está practicando, sino en los hermanos que también hayan confiado en él y se hayan involucrado en esos ritos también. Entonces le está generando un desorden psíquico a todos esos miembros que están practicando ese rito. Si lo hiciste tú solo, bueno, te dañaste a ti solo. Si involucraste a otras personas, le hiciste un daño también a todas esas personas. Y como decimos en el capítulo, puede llegar a hacer daños incluso irreparables. Y estos daños son peores, y aquí sí yo hago una acotación, por eso que estos dos capítulos para mí son importantísimos, son peores a que ustedes nunca hubiesen hecho nada y nunca se hubiesen iniciado en nada. No es preferible ser profano, es preferible no iniciarse en nada y simplemente practicar la religiosidad y el exoterismo. Porque el profano, el religioso, o el mal practicante de una determinada religión, nunca va a llegar a cometer errores psíquicos tan graves como el que puede llegar a generar este tipo de mezclas de formas tradicionales, ¿no? Porque puedes llegar literalmente a invertir tu psique, ¿ok? Que es lo que se denomina como la contrainiciación y terminar siendo un mago negro. Lamentablemente conocí personas que les pasó esto, personas cercanas de bastante cariño, maestros incluso, bastante avanzados, personas que estaban claros en muchas cosas, se atrevieron a hacer este tipo de mezclas y lamentablemente los resultados fueron graves. Daños irreparables en la psique, daños irreparables en las personas, daños, y obviamente la escuela se desapareció y se vino a menos. Entonces, esto es un peligro que siempre el iniciado tiene que estar pendiente. Por eso de allí lo importante de la ortodoxia. La ortodoxia precisamente es mantener los ritos como se tienen. Esos ritos y esos símbolos tienen un orden de lo que habíamos dicho. Rita viene precisamente de rito. Eso tiene un orden y un porqué. Habíamos hablado del fiat lux en los videos anteriores y tiene un sentido.
Y es ir desde el principio metafísico, pasando por el principio ontológico, hasta llegar al principio cosmológico. Es la recreación del Fiat Lux. ¿Por qué? Porque precisamente se puede hablar del cómo se hicieron las cosas, cómo se hizo la manifestación. El camino de retorno nos toca a cada uno de nosotros plantearlo. Pero el Fiat Lux te plantea el qué es el camino y cómo es ese camino, desde el principio hasta uno mismo, ¿no? Entonces a uno le toca el retorno. La iniciación no le puede hacer el retorno a nadie como tal. Lo que te plantean es lo que Dios hizo, por decirlo religiosamente hablando, exotéricamente hablando. Entonces, invertir esto significa que en una etapa tú vienes creciendo y va a llegar un punto que tu próximo paso, lejos de seguir subiendo, lo que te va a llevar es para abajo. Es como que yo estoy subiendo una escalera y de repente me equivocara de un escalón y me cayera y retrocediera todos los escalones hasta llegar abajo, abajo, abajo. Obviamente va a depender de la gravedad de lo que se haya hecho. Entonces, es un peligro que siempre está presente y puede hacer que personas muy avanzadas, lamentablemente, bueno, queden con un desorden psíquico bastante grave, ¿no? Entonces, ese es más o menos el resumen y la advertencia del autor de estos dos capítulos. Insistimos, no es lo mismo lo que pasó con el budismo, no es lo mismo lo que pasó con la cristiandad, que son formas legítimas tradicionales, sino, bueno, las mezclas que hacen la fantasía de la individualidad de distintos personas y luego cómo eso se pone en práctica ritualmente y los daños que pueden hacer. También hemos visto muchos ejemplos de personas que hacen esto y bueno, las conclusiones y los resultados son catastróficos. Eso con respecto, y bueno, y yo, como estaba diciendo en minutos atrás, también aprovecho este espacio, este escenario para hablar de todas aquellas cápsulas, porque ya hoy en día yo no lo diría que hay como un sincretismo explícito o una mezcla de formas tradicionales explícito, ritualmente hablando, sino que a la gente ahora le dan unas cápsulas que siguen siendo sincréticas y que siguen siendo mezclas, pero parciales. No son todo un rito iniciático como de repente pudo haberse visto en un pasado, sino que son cápsulas pequeñas que hoy en día se llaman lo que estamos hablando, estado alfa, poner a las personas en estado alfa, la hipnosis, los PNL, los coach ontológicos, todas estas cosas que buscan entonces ponerte en estado de sumisión, el consumo de ciertas drogas dentro de cierto contexto ritual mal concebido. ¿Por qué insisto en esto? A muchas personas les hace ruido esto. ¿Por qué y aquí termino esta frase. ¿Por qué insisto en esto? Porque obviamente estas personas, estas culturas que tienen este consumo, estaban inmersos dentro de un contexto, de una tradición y de una cultura, de todo un trabajo, incluso lo de la magia sexual y todo eso, dentro del hinduismo y dentro del Tao también. Todo eso tenía un contexto. Son personas que son vegetarianas, personas que practican cierto proceso de meditación diario, cotidiano, rutinario, etcétera, etcétera, ciertas posturas, ciertas del yoga, etcétera. Y no es simplemente como se toma una cápsula descontextualizada y se le trae. Entonces, lamentablemente, hoy en día se ha generado unas suertes de cápsulas que se le da entonces a los individuos, sean iniciados o no sean iniciados, pero igualmente de una naturaleza descontextualizada, porque obviamente el camino espiritual es un estilo de vida. Y vuelvo otra vez al punto de los atajos. Sospechen de los atajos, sospechen de... No, el verdadero camino iniciático y el verdadero maestro es el que te plantea que esto es algo de vida. Esto es un estilo de vida, esto es de por vida, esto es un compromiso porque se supone que a nosotros nos gusta lo que estamos haciendo, sin estar pensando ambiciosamente en la meta. La meta es de cada quien. Entonces, el que te promete cosas ya también es sospechoso. No, tú con esto vas a llegar a... O sea, duden también de esa persona. Es un camino para descubrirse a sí mismo. Entonces, para mí, todos estos atajos y todas estas cosas, lo que hacen más bien es retrocederte al final del día. Ajá, ahora sí.
hermano. Ajá, fíjate, no sé si fue porque llegué tarde o no sé si ya lo habías dicho o es lo que viene ahora, lo que tú estás comentando, pero no me queda claro cómo separar esto del hecho de que todas las vías tradicionales, o sea, apuntan al mismo centro, apuntan a Dios, apuntan a- todas tienen el mismo fin. Por ende, todas deben de ser iguales de alguna manera en algunas cosas, pues, porque simplemente lo que cambió fue que era digamos que el grupo en el territorio o en el espacio que buscaba esa manera de conectarse con Dios. Correcto. Pero, por ejemplo, yo he visto el mantra, el ideograma del budismo, ¿verdad? Y yo, bueno, yo no lo entiendo porque no leo japonés ni nada por el estilo, ¿me entiendes? Pero yo por lo menos lo veo de frente y yo veo tres líneas verticales y yo pienso y yo digo, bueno, pero eso se parecen a las tres columnas que tiene el árbol de la vida. ¿Me entiendes? Sí. Entiendo tu punto. Efectivamente, Franklin, la esencia de la tradición, como tú bien lo indicas, a medida que yo me voy hacia el centro, es la misma. Y llega un punto en donde las formas y las oposiciones, más bien, o lo que aparentemente era contradictorio, más bien termina de diluirse. Y te vas a dar cuenta que prácticamente están diciendo lo mismo. ¿Ok? En ese sentido, tienes toda la razón del mundo. ¿Cuál es el punto aquí del autor? Y voy a tratar de explicarlo precisamente en el contexto, vamos a decirlo, de los deportes, ¿no? Si yo, por ejemplo, empiezo a practicar un deporte, el fútbol, dentro del fútbol existe una lógica y una disciplina de cómo yo tengo que trabajar mi cuerpo, la alimentación, el trabajo en equipo, la solidaridad, etcétera, etcétera. Y existe, vamos a decirlo así, como una especie de orden dentro del proceso de formación. Igualmente lo tiene, por decir un ejemplo, la natación. La natación también tiene su propia manera de cómo yo voy trabajando, la respiración y todo esto, la sincronicidad, el tiempo, la disciplina, también la alimentación, también el trabajo en el cuerpo. Y en ambos yo debería conseguir el objetivo que es lograr o un puntaje. ¿Aló? Es una mezcla de procesos, mezcla de ritos, mezcla de disciplinas, de cosas que descontextualizado, y aquí es donde está el tema, y por eso no es síntesis, porque tú lo que dijiste es el ejemplo de la síntesis, de que todos en el centro se consiguen. No, esta es la del sincretismo. Es como pegarlo con pega loca, una cosa que no tiene sentido y que simple y llanamente lo operas allí. Porque para ti está bien. Dentro, por decir un ejemplo, dentro lo que tú comentas de las tres columnas, y así pudiéramos hablar de otras cosas. En estos días estamos hablando de ciertas correspondencias. Vamos a poner el simbolismo del cristianismo. Bueno, está la Santísima Trinidad. Entonces, como que yo dije, bueno, entonces esas tres columnas son la Santísima Trinidad. Una es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. Pero por otro lado, alguien pudiera decir, bueno, pero dentro del hinduismo también existen tres, Brahma, Shiva y Vishnu. Entonces, cada quien es una columna. Se llega a un punto que se empieza a mezclar cosas que no necesariamente tienen que ver. Y ahí empieza precisamente ese sincretismo, porque no se ha entendido la esencia del todo y del método completo. Entonces el peligro es que al no entender precisamente el cómo funcionan las cosas y cuál es el final, es decir, alguien que haya pasado por todas las etapas, cuál es la consecución final de eso, lo que va a hacer es simplemente dar consejos y dar mezclas que lo que hacen es más bien confundir al aprendiz, al estudiante que está incursionando, al deportista, en el caso del fútbol y de la natación, que quería de alguna manera, lo que hiciste fue confundirlo. Fíjate que incluso existe el waterpolo, pues un ejemplo. Pero el waterpolo tiene sus propias características y su propia lógica. Entonces ahí hay como una suerte de síntesis, sus propias reglas, sus propias pautas.
Entonces, que no son las mismas que la del fútbol, que ellos agarran y usan las manos. Bueno, obviamente en el fútbol son los pies. En el fútbol no puedo usar las manos, y aquí es al revés, yo no puedo usar los pies, tengo que usar las manos, pero estoy en el agua. Entonces, pero fíjate que tiene su propia esencia. Es decir, se logró generar una síntesis dentro de este contexto, obviamente. Que no es lo mismo que hacer las cosas por, bueno, es que aquí yo vi que este es bueno, entonces vamos a ponérselo aquí en este otro deporte. No tiene sentido. Entonces, lamentablemente, eso es lo que el autor está denunciando. Más que todo, ocurre al principio, más que todo ocurre en las formas. Fíjate que él habla de la mezcla de las formas tradicionales, no de la tradición, sino de la forma que tiene la tradición. Obviamente, cuando la tradición que tú, como tú bien lo dices, viene del centro, se expresa en el mundo, tiene que tomar decisiones y tiene que tomar una forma. Y esa forma es, bueno, la del Tao, como estamos hablando, la de la masonería, la del sufismo, la de la cabalá. En ese momento que toma una forma, toma toda una expresión en el mundo. Y es allí entonces lo que yo pudiera, a medida que me voy más abajo, precisamente más hacia el mundo material, ahí es donde yo puedo hacer las mezclas. Porque precisamente pego chicha con limonada. El hecho de que sea una forma tiene todo un sentido coherente. Es como que yo diga, bueno, mi cuerpo tiene una forma. En esencia, yo también, al igual que Franklin, tengo cabeza, tengo ojos, tengo boca, tengo manos, tengo piernas. En esencia, la esencia es la misma. Somos seres humanos. Pero si yo me quito mi mano, por decir un ejemplo, y te la trato de colocar a ti como una mano, mi mano no va a calzar con tu mano porque tiene un tamaño distinto. Y tiene una forma distinta y tiene unas características de piel, de sangre, de etcétera, etcétera, que más bien pudiera ser que si no tiene afinidad, más bien sea rechazada y más bien hay un problema con tu cuerpo. Entonces, no, bueno, pero es que mano es mano. No, pero es que la mano tiene un contexto, o sea, tiene todo un... Y de hecho las personas que donan a otros, obviamente se le evalúa que tengan cierta afinidad, no sé qué más. Hay algunos órganos que tienen que ser de familiares directos. Hay otros órganos que sí se puede ser un poquito más flexible y cosas así. Pero igualmente, yo tengo que evaluar eso. Entonces, claro, aquí el punto es que yo no puedo agarrar así mi mano y ponérsela a cualquier persona así por ponérsela a lo loco. No le va a calzar, ¿no? Es lo mismo que va, y lo que va a perder es la mano y el brazo posiblemente. Se le puede generar entonces una infección, una cantidad. Y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, esto es más o menos lo que el autor trata de explicar. Y tú hiciste una buena acotación. Esa sería entonces la diferencia entre la síntesis y el sincretismo. Generalmente, una persona que está ya en el centro o acercándose al centro no tiene la necesidad de estar haciendo mezclas de formas tradicionales. Todo lo contrario. Él más bien lo que termina de practicar bien es su vía. Él sabe que si él lleva su vía hasta el final, logrará el objetivo. Entonces, él no está viendo a los lados. Que no también lo dice en uno de los capítulos. O sea, llega un punto que yo no puedo manejar dos carros al mismo tiempo. Va a llegar un punto, a uno le gustan mucho todos los carros. Pero si tú quieres llegar a la otra ciudad, vas a tener que elegir uno porque yo no puedo manejar varios. Entonces, manejo es ese carro. Y me olvido de los otros. Entonces, lo mismo pasa con las escuelas iniciáticas. Va a llegar un punto en el cual uno va a decir, no, esta es la que tiene que ver conmigo. Y más que todo, insisto, en la etapa inicial. Y de luego sigo avanzando en mi disciplina. Porque es la etapa inicial la que tiene esa afinidad. ¿Ok? Lo mismo pasa con las relaciones humanas. Yo pudiera decir, bueno, una mujer, esta es la que me gusta a mí. Y esta es de quien yo me enamoré. Al final voy a tener una familia, voy a tener hijos igualito que todas las otras familias, que también van a tener hijos, también van a tener problemas, también van a tener discusiones, también momentos alegres. Toda relación pasa por eso. Al final del día es una familia, un hombre, una mujer y unos hijos. Pero obviamente yo voy a escoger a aquella persona que tiene afinidad conmigo, o sea, que tienen algo allí en común. Entonces, tiene que ver con mi característica, ¿no? Con mi expresión en el mundo, con mi forma. No con mi esencia. La esencia familia va a seguir siendo la misma. Lo que está cambiando aquí es la forma. Entonces, esto es más o menos lo que dice el autor, ¿no? La mezcla de las formas tradicionales, ¿no? Más que todo en estas primeras etapas es que está el peligro, porque
un iniciado ya mucho más maduro no va a estar haciendo estas mezclas. Más bien lo que está buscando es quedarse en su vida tranquilito y llevarlo hasta feliz término.